Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Master TV, un espacio de comunicación y liderazgo. El día de hoy, como cada miércoles, nos acompañan dos miembros de Masters Yucatán. Nos acompaña Rabel Rosado y también nos acompaña Javier Rejón. Muchas gracias. Y por supuesto tenemos un invitado especial, él es el doctor Guillermo Cordurier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ti por estar aquí. Y bueno, Rabel nos va a platicar un poco sobre el recorrido que ha tenido el doctor. Adelante, Rabel. Muy bien. Guillermo Cordurier Maruri, doctor en Física Aplicada por el Cinvestav Mérida, maestría en Ciencias en Física Aplicada por el Cinvestav Mérida, licenciatura en Ingeniería Física por la Universidad Autónoma de Yucatán, catedrático en la Universidad Politécnica de Yucatán, postdoctorante en el Cinvestav Mérida, postdoctorante en el grupo del doctor Sougato Bose del University College London, candidato al Sistema Nacional de Investigadores, seleccionado para participar en la 65 reunión de los premiados del Premio Nobel en Alemania, Premio Estatal de la Juventud 2010 del Gobierno del Estado de Yucatán, medalla de bronce en la 5ª Olimpiada Iberoamericana de Física en España y un ajedrecista destacado. ¡Oh, interesante! Ay, gracias. Y bien, Guillermo, para entrar un poquito en materia, cuéntanos, ¿qué es la física cuántica? Bueno, esa es una muy bonita pregunta y además una muy complicada. Así es. Ilústranos un poco. Sí, la física en general trata del estudio de la interacción entre la energía y la materia, o sea, realmente todo, cómo suceden las cosas. Y la física cuántica se especializa en estudiar qué es lo que sucede a niveles muy pequeños, a niveles de átomos y moléculas. Y aún así, más pequeño a niveles de qué es lo que pasa con los mismos electrones y las partículas que conforman los átomos. Sucede que resulta que hay un fenómeno muy interesante que se llama dualidad onda-partícula. Resulta que las cosas que son muy pequeñas se comportan como partículas y como ondas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando en la vida diaria pues estamos muy seguros de que es una partícula. Una partícula es algo que yo puedo agarrar y tirar. Algo sólido. Es algo sólido, que tiene una trayectoria, que tiene una posición en el espacio. Y es una manera de transmitir energía. Pues si yo agarro una bolita y la tiro a alguien, lo golpea y él dice, ay, es transmitir energía de esa forma. Okay. Hay otra forma de transmitir energía también que nosotros vemos muy común, que es por medio de ondas. Por ejemplo, en las olas es forma de transmitir la energía. Y eso es muy diferente a una partícula, porque realmente lo que se está moviendo son las partículas que hay en el mar. ¿Okay? No se trasladan propiamente, sino que se mueven nada más vibrando. Pues resulta que en el mundo cuántico esa distinción no es clara. Hay partículas que se comportan como ondas y ondas que se comportan como partículas, y eso da pie a otros fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, las ondas se pueden sumar y eso se llama superposición. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando hablamos estamos transmitiendo ondas sonoras. Si, por ejemplo, Rabel y yo empezamos a hablar y muy fuerte, tú vas a oír cosas que son muy distintas a como si yo solamente te hablara, porque de dos ondas se suman y crean una nueva. ¿Okay? Entonces, en el mundo cuántico, las partículas pueden estar en dos estados y crean uno nuevo. ¿Okay? Y eso es la superposición cuántica, que después creo que vamos a hablar un poquito de eso. Ok, muchísimas gracias. Hola, que hablamos de física cuántica, Guillermo. ¿Cuál es tu opinión respecto a la paradoja del gato de Schrödinger? Pues siguiendo con ese asunto, había un científico que es uno de mis preferidos, Schrödinger, es mi héroe. Él fue uno de los que propusieron esa dualidad de una partícula. Entonces, pero se le hacía tan raro que para burlarse de su propia propuesta inventó un ejercicio mental y se llama el gato de Schrödinger. Imaginemos que tenemos un gato y lo metemos en una caja. Okay. Ese gato le metemos un tarro de veneno que probabilísticamente puede abrirse o no. Si se abre el tarro de veneno, el gato se muere. Si no se abre, se queda el gato vivo. Y nosotros no podemos saber qué es lo que pasa adentro. Pero la conciencia del mundo real que tenemos dice que el gato está o vivo o muerto, en alguno de esos dos estados. Pero como ya dijimos, en el mundo cuántico, como se comportan con ondas, de dos estados pueden crearse uno nuevo. Y entonces el gato, si fuera un gato cuántico y el veneno un veneno cuántico, entonces tendríamos un gato que podría estar vivo y muerto a la vez. Ok. Si nosotros no abrimos la caja.
Ahora, si nosotros abrimos la caja y lo observamos, pues ya vemos si está vivo o muerto. Entonces, eso es muy importante. Si yo tengo un elemento cuántico que puede estar en la superposición de dos estados, ahí puede vivir hasta que yo lo observo. Y cuando yo lo observo, ya prácticamente crea algo. Ya defino en cualquier de los estados que pueda estar. En el caso del gato, el gato vivo o el gato muerto. Y básicamente el gato de Schrödinger es un intento de burlarse de su propia propuesta de Schrödinger. O sea, algo que existe y al mismo tiempo que no existe hasta que lo ves. Exactamente. Ok. Sí, es un nuevo estado. Y tomando en cuenta eso que nos acabas de comentar, ¿cómo concibes entonces el tiempo desde este punto de vista? Ok, eso es muy importante porque precisamente en este caso todo depende del tiempo, ¿no? Si el veneno necesita de un fluido de tiempo, o sea, de que pase el tiempo para ver si se activa o no, ¿ok? Entonces todas las correlaciones que se suceden en el mundo es a través del tiempo. Ahora, mucha gente tiene distintas visiones del tiempo, los matemáticos es una dimensión, es una variable. Los físicos estamos un poquito entre la filosofía de qué es el tiempo y la utilidad que nos da el manejo del tiempo en las ecuaciones. Yo lo que considero es de que el tiempo es la posibilidad de distinguir entre dos cosas que se movieron, ¿ok? Entonces, si nosotros no tuviéramos tiempo, si nosotros no pudiéramos distinguir entre dos cosas que se movieron, entonces no podríamos decir que el tiempo pasó. Y existe una cosa que se llama la segunda ley de Newton, de la termodinámica, que nos dice que hay una cosa que cambia siempre en el tiempo, que nunca vamos a poder volver atrás, ¿ok? Que esa es la entropía. La entropía siempre va a aumentar. Entonces, ese aumento de la entropía es lo que nos dice que el tiempo está corriendo hacia una distancia, hacia una dirección. Y que nunca vamos a poder regresar. Y que nunca vamos a poder regresar. Es más o menos, la entropía es más o menos un desorden. Lo podemos ver como un desorden. O sea, tenemos unas canicas y las canicas empiezan ordenadas y conforme pasa el tiempo se van desordenando. Entonces, y ese desorden, el nivel de ese desorden es la entropía. Entonces, nosotros no tenemos prácticamente todo el conocimiento para volverlas a ordenar, ¿ok? Entonces es muy difícil ir para atrás. Hacia atrás. Ajá. Y tal vez es la fascinación con regresar en el tiempo, ¿no? Precisamente, sí. Es muy divertido pensar en eso. De hecho, uno puede sentarse y empezar a pensar, ¿cómo podría ser para ir para atrás? Tendría que conocer precisamente la configuración inicial de las canicas y qué camino siguieron antes. Exactamente, y eso es muy difícil. Casi imposible, se cree que es prácticamente imposible. Interesante. Guillermo, ¿cuáles serían las aplicaciones de las superposiciones cuánticas en el mundo científico y tecnológico? Ok, son muchas. De hecho, hay varias propuestas. Por ejemplo, la computación cuántica. La computación cuántica es un nuevo paradigma de computación tratando de almacenar información en estados cuánticos superpuestos. ¿Ok? Resulta que si, por ejemplo, el gato está vivo y está muerto, imagínense que ese es un sistema cuántico. Entonces, nosotros almacenamos información en los dos estados y es como si nosotros almacenáramos dos veces una misma información. Hacemos un proceso computacional y entonces resulta que hicimos un paralelismo cuántico. Hicimos dos veces la misma operación haciendo solamente una operación. Entonces, esa es una posible aplicación. Eso lo que haría es de que algunos cálculos serían mucho más rápidos. Y también, si nosotros tuviéramos una computadora cuántica, tal vez podríamos simular esa entropía y tal vez podríamos saber qué es lo que haya pasado antes. ¿Okay? Es una capacidad de procesamiento superior que podríamos tener con la computadora cuántica. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, ha llegado el momento de irnos a un corte comercial. Esto es Master TV, no le cambien. En la Universidad Politécnica de Yucatán diseñamos el futuro. ¡Únete! Examen de admisión 27 de mayo. Para más información consulta la página de internet www.upy.edu.mx. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar.
En Mérida el predial sí se nota. Hoy contamos con 140 parques mejorados y 150 kilómetros de calles rehabilitadas. Por eso yo sí lo pago. Durante todo el mes de marzo aprovecha el 8% de descuento al pagar tu predial 2018. Mérida Ciudad Blanca, Ayuntamiento 2015-2018. Opiniones con veracidad. Análisis objetivos. Todos los protagonistas se encuentran rumbo a las elecciones 2018. Contar con información sobre métodos de anticoncepción y educación sobre sexualidad previene embarazos en las niñas y las adolescentes. La prevención del embarazo es un derecho sexual y reproductivo. Pongámoslo en práctica. Es tu cuerpo, tú decides. Por una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Bienvenidos de nuevo a esta emisión de Masters TV. Y bueno, seguimos con el doctor Guillermo. Y Guillermo, cuéntanos un poquito, ¿qué es la teletransportación? Bueno, es otra de las aplicaciones que podemos tomar del mismo camino que en la computación cuántica. La computación cuántica es el manejo de información cuántica. Y también un tipo de manejo de información cuántica es la teletransportación. La teletransportación es tratar de agarrar la información cuántica de un ente, de un objeto, y pasarla a otro, ¿ok? Entonces, si toda la información que tiene un objeto es prácticamente su información cuántica, entonces el siguiente objeto sería prácticamente igual. Entonces, podríamos decir que es una teletransportación de una parte a otra parte. Sin embargo, es transporte de información solamente. O sea, tú tendrías aquí vamos a decir que aquí tenemos un gatito, y aquí tenemos una masa que no es amorfa. Entonces agarramos toda la información del gatito y lo pasamos acá y se vuelve un gatito, pero esto queda una masa amorfa. Entonces es solamente trasladar información. Perfecto. ¿Y tú crees que existan los viajes en el tiempo? O sea, que sean posibles. Bueno, esa es una buena pregunta. En principio nosotros nos estamos moviendo en el tiempo, entonces ya somos viajeros en el tiempo. Ok. Ahora, se ha demostrado que podemos viajar a distintas tasas, a distintas velocidades en el tiempo. ¿A qué me refiero? Para algunas personas, bueno, no para algunas, es posible que algunos viajeros que viajen a velocidades cercanas a la luz midan el tiempo distinto que como nosotros medimos. Entonces es posible hacer ese cambio siempre yendo hacia adelante. Ahora, si ustedes se refieren a ir hacia atrás, pues tendríamos, como ya habíamos comentado, que saber cuál es la configuración de las canicas. Entonces tendríamos que saber información del mundo anterior, pero hay un desgaste de información que es la entropía, que es el que mete desorden en todo, y entonces eso sería muy difícil. Aunque hay personas que dicen que existen algunas singularidades en el espacio, hoyos en donde puede pasar la información y se puede ir a otra parte, y esa otra parte a lo mejor es el pasado, es lo que dicen. Interesante. Sí, muy interesante y además muy loco. Pero todavía no se ha demostrado nada. Ok. Guillermo, ¿qué opinas de los científicos que comentan de que el mundo podría ser una simulación por computadora? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque de hecho se puede ver de distintos tipos. Primero, hay científicos que realmente están investigando eso, pensando cómo nosotros demostraríamos que vivimos en una simulación. Eso ayuda mucho a comprender cómo funcionan las computadoras, ¿okay? Entonces, si nosotros vivimos en una simulación y comprendemos cómo funcionan las computadoras, podríamos hacer una prueba que nos diga si estamos o no estamos en una simulación. Y eso es a lo que se dedican algunas personas y es muy interesante. Otra pregunta de investigación en ese tema es ¿qué se necesitaría para simular todo el universo? Y cuánta información requeriría. Entonces eso también sería bastante divertido saberlo, ¿no? Y varios investigadores están tratando de ver esto. Y de hecho no sé hasta dónde han llegado todavía, pero si hacen una prueba para demostrar si estamos o no estamos, eso sería bastante divertido. O sea, si nos están controlando, ¿no? Sí, y un poco preocupante tal vez. Así es, ¿no? Qué miedo. Fíjate, nosotros estamos acá disfrutando de lo que nos comentas y aprendiendo, pero no puedo evitar pensar cómo es una conferencia con gente que está especializada en esos temas, ¿no? Tú asististe a una conferencia donde estaban los premios Nobel, el premio Nobel
en física. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues fue muy grata porque es una conferencia, se llama la Conferencia de Lindau, donde investigadores y estudiantes somos invitados a participar y a platicar con premios Nobel. En esa vez se juntaron a 60 premios Nobel de distintas ramas y pasé un proceso de selección y fui seleccionado para ir allá. Y fue bastante divertido, tanto porque podíamos preguntarles sobre cosas especializadas, como también podíamos preguntarles sobre su vida como investigadores. Y nos contaron que su vida como investigadores jóvenes era muy parecida a nuestra vida como investigadores jóvenes. Entonces tenían las mismas preocupaciones, los mismos penurias, problemas, no tenían dinero, no los contrataban, tenían que trabajar en otras cosas. Y al final, con dedicación, lograron lo que lograron. Entonces eso fue bastante motivante porque nos dicen que tal vez nosotros estamos por el buen camino. O sea, nosotros tratamos de hacer las cosas, tal vez no se nos dan a la primera, pero si seguimos intentando, tal vez en el futuro lo logremos. Con perseverancia. Claro. Perseverancia, de hecho, esa es la palabra en la ciencia, perseverancia. Sí. Perfecto. Y bueno, ha llegado el momento de ir a la parte que le da sabor a este programa. Y esto es De Cara a la Verdad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección que le da sabor al programa. Y hoy tenemos la visita del doctor Guillermo Cordurier. Doctor, bienvenido. Gracias. Le voy a mencionar una lista de palabras y usted me va a contestar con lo primero que se le venga en la mente. ¿Está listo? Sí. Teoría de cuerdas. Propuesta todavía. Números. Cálculos. Universo. Todo. Filosofía. Explicación. Certeza. No existe. Einstein. Gran físico. Error. Siempre presente. Milagro. Explicación. Pseudociencia. Peligro. Nihilismo. Opción. Materia. Masa. Engaño. Pseudociencia. Humanidad. Hombres. Religión. Opción de pensamiento. Y por último, ciencia ficción. Diversión. Muchas gracias, doctor. No hay de qué. El Seguro Popular es para ti. Sí, para ti que te levantas a trabajar todos los días para sacar adelante a tu familia. Para ti que te esfuerzas y luchas para alcanzar tus sueños. Gracias al Seguro Popular, hoy, cerca de 54 millones de mexicanos tienen garantizado el acceso a servicios de salud de calidad. El Seguro Popular te ayuda. Acércate, es para ti. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Las mujeres y las niñas tenemos derecho a una vida sin discriminación, sin violencia y con igualdad de género. Conoce y exige tus derechos. Consulta yucatán.gov.mx. Identifica, denuncia. Por una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Ya estamos de regreso en Master TV. Guillermo, cuéntanos cómo te fue en Cara a la Verdad. Pues espero que bien. Fue una experiencia bastante peculiar y de hecho bastante bonita porque te hace pensar en cosas que no había uno pensado. Y aparte rápido, o sea, tienes que Sí. contestar lo primero que se te venga a la mente. Sí, pero bastante bonito. Ok. Cuéntanos, en la serie Rick y Morty, que se ha vuelto muy popular, ¿qué tanto contenido científico auténtico contiene el programa?
Es una serie que a mí en lo particular me gusta mucho y que realmente tiene bastante contenido real en la científico, es basado mucho en la ciencia. De hecho, he sabido de que por eso tardan mucho en crear capítulo por capítulo, porque cuidan mucho esos detalles. Los detalles, cada uno de los detalles son basados en teorías. Por ejemplo, hablan de multiversos, de teletransportación, y todos esos detalles son teorías de algunos científicos que tal vez no se concreten en realidad, pero que son teorías. Entonces, es un programa muy divertido desde el punto de vista normal y también para los científicos, ¿verdad? Claro. Sí. Y hablando precisamente de ese tema de los multiversos o multiversos, dimensiones paralelas, ¿realmente son algo real dentro de este estudio de la física cuántica? Sí, es una propuesta. La física cuántica tiene una matemática muy exacta. O sea, nosotros en este momento, si queremos calcular cualquier cosa del mundo cuántico, es casi posible de que sí, siempre lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que pasa dentro del mundo cuántico? Eso todavía no se ha decidido. Y una de las propuestas es decir, bueno, esos estados superpuestos, uno vive en un universo y otro vive en otro universo. Y entonces en un universo está en este estado y en otro universo está en el otro estado. Y eso es básicamente de lo que se trata, esa idea. Es una idea muy divertida. Yo no soy muy partidario de que exista, o sea, no es la corriente que yo sigo, pero sería divertido que sí existiera. Es interesante. Sí. Guillermo, a esta reunión que acudiste en Alemania, ¿tocaste con alguno de los científicos el tema del bosón de Higgs? Estaba en boga la partícula de Dios. Yo no traté exactamente de ese tema, pero sí se habló mucho porque sí era lo que estaba demostrando. De hecho, todavía no le daban el premio Nobel a la persona que le dieron por ese tema, pero sí era muy... se llama la partícula de Dios, le dicen la partícula de Dios, precisamente porque es un sistema, es una partícula que da masa. ¿A qué me refiero? La física trata de las partículas y sus interacciones, o sea, y una de las interacciones más importantes es la fuerza, ¿okay? Si yo te empujo, entonces tú sientes cierta fuerza, ¿no? Pero a nivel fundamental, ¿qué es esa fuerza? Pues los científicos lo que dicen es de que, bueno, vamos a decir que las cargas que yo tengo interactúan con las cargas que tú tienes, y es un principio conocido que cargas con signos igual se repelen, ¿okay? Pero ¿cómo se repelen? ¿Cómo sienten esa fuerza? Pues una teoría dice que lo que hay es una partícula que va y le avisa a la otra que tiene que repelerse, ¿okay? Es una teoría más o menos. Y lo que esa partícula, en el caso de la carga, es el fotón. Entonces es un mensajero que le dice, siente fuerza de repulsión. Entonces está acá y se lo pasa al otro, ¿okay? Es como pasar una pelota, ¿okay? Entonces, en el bosón de Higgs es algo similar, pero en términos de partículas fundamentales. Nosotros estamos compuestos de átomos, y los átomos de electrones y de partículas subatómicas, que son los neutrones y los protones. Ellos están constituidos de quarks, y esos quarks, algunos tienen masa y otros no. Y esa interacción entre los quarks de masa es a través del bosón de Higgs, que no se había demostrado su existencia, y ya se demostró a través de los experimentos en los colisionadores. Y eso fue lo que les dio el premio Nobel a los que propusieron ese modelo. Excelente. Fíjate, hay un tema que de repente escuchamos en YouTube, en algunas plataformas, que son las computadoras cuánticas, ¿no? ¿Qué aplicaciones? ¿Realmente es lo mismo? ¿Estamos hablando de otro tema? ¿Es solamente un tema prestado? ¿Qué tanta relación tiene y qué aplicaciones en la tecnología podemos ver, ¿no? Nosotros como consumidores, como el día a día? Bueno, la computadora cuántica, como habíamos mencionado, es el aplicar las superposiciones cuánticas a hacer cálculos. Y se cree que las computadoras pueden llegar a ser mucho más rápidas en algunos aspectos, no en todos, a través de las computadoras cuánticas. Y además, si nosotros utilizamos sistemas muy pequeños para almacenar información, entonces podrían ser más pequeñas, y esto también aumentaría la rapidez, y también que no se calentaran tanto, porque ese es un gran problema hoy en día. Nosotros tenemos las computadoras y dejamos pasar un tiempo y ya están calientes. Y eso es una limitante en cuanto al número de procesadores que podemos poner juntos, porque si se calientan demasiado se queman.
Entonces, con sistemas cuánticos podríamos poner más cosas juntas y nuestra capacidad de cómputo aumentaría mucho. Y esa es una de las más directas aplicaciones que tiene la cuántica hoy en día. ¿Hay alguna ya directamente que podamos conocer, que no sabemos como consumidores, pero que está ahí? Sí, varias empresas, por ejemplo IBM y Google y otras más, ya tienen una computadora cuántica, pero son de muy pocos qubits, que son los bits normales. O sea, son computadoras pero muy primitivas, donde sí se pueden hacer algunos cálculos, pero el problema es que son muy grandes porque el nivel de control que se necesita para manejarlas es muy delicado. Entonces, creo que la IBM ya tiene un portal donde IBM Quantum Experience, donde uno puede proponer un algoritmo cuántico para que lo corran en su computadora. Claro que hay una cola enorme para utilizarla, pero creo que si tú lo puedes, como usuario normal, puedes meter tu algoritmo y decir, yo quiero correr este programa y esperar a que te den. Fíjate, rápidamente, o sea que hemos regresado un poquito en cuanto a redimensionar las computadoras, que al inicio de la computación teníamos cuartos llenos, ¿no?, de circuitos integrados con impresoras de puntos para saber qué es el resultado. Y ahora hemos regresado a esos cuartos grandes simplemente con una nueva tecnología que estamos aprendiendo a utilizar, y tenemos que lograr tal vez dentro de unos 10, 15, 20 años, no lo sé, encontremos ya esas computadoras cuánticas de bolsillo como lo tenemos ahora en un celular. Exactamente, ese es el camino de la tecnología, empezando con lo rudimentario, ir descendiendo en dimensiones hasta que sea algo práctico. Ahorita todavía no es muy práctico y de hecho son muy caras esas computadoras porque ya hay a la venta. La NASA compró una, pero sí, ese es el camino. ¿Y qué otros avances tecnológicos podemos esperar en las próximas décadas? Pues esperemos que la computadora cuántica se vuelva práctica, el manejo de la información. Nosotros ahorita estamos viviendo un boom en el manejo de la información y yo creo que la información va a ser la palabra clave. Vamos a poder vivir con la información por todos lados y con nuevas maneras de procesarla. Eso es lo que se espera. Así es, muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno, ha llegado el momento de finalizar esta emisión de Masters TV. Les recordamos a todos los televidentes sintonizarnos el próximo miércoles a las 8 p.m. por el canal 77 de Easy. Y bueno, agradecerles a los invitados de Masters Yucatán por estar aquí y por supuesto al doctor Guillermo Cordurier. Muchas gracias. Por acompañarnos, fue un privilegio tenerte aquí. Gracias. Muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en la próxima emisión.